Amigos, les doy la bienvenida a su canal Mechanicustom. Los invito a ver este nuevo tutorial para sus Custom Hot Wheels. Es el robot que mandó la NASA a Marte. Espero les guste y sobre todo les sirva. Este tutorial va a ser muy sencillo, amigos. Va a ser muy fácil. No pierdan ningún detalle. Antes de abrir el carrito hay que marcar estos puntos como se ve en la imagen. Hay que marcarlos con una broca hasta que marque lo que sería la carrocería. Hay que hacerlo de esta forma. Ya una vez que perforamos la parte plástica, es momento de abrir el carrito. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Si tienes alguna duda de cómo abrir un Hot Wheels, te invito a que veas un video que ya tengo. Ahí podrás ver cómo se abren de una manera muy sencilla. Espero te sirva. Ya una vez que abrimos el carrito, hay que estudiar todas sus partes para ver los espacios que tenemos de trabajo. Ahí se puede ver el punto que marcamos de los dos lados. Ahí hay que perforar de lado a lado, amigos. Esto hay que hacerlo con una broca delgadita, de aproximadamente 1,5 milímetros, así como se ve en la imagen. Esto va a ser nuestro punto de referencia. El siguiente paso, amigos, es retirar estas partes plásticas. Hay que cortarlos al ras, así como se ve en la imagen. Eso hay que hacerlo de los dos lados. Y para este custom vamos a utilizar 6 llantas de las de Samet Wheels, de 6 rayos. ¿Qué opinan, amigos? Requerimos quitar el tope de las llantas en un solo extremo, así como se ve en la imagen. Hay que reciclar más ejes, porque se van a ocupar 8 ejes, amigos. De preferencia que sean ejes largos, porque sí se ocupa la distancia. Lo siguiente, amigos, es doblar los ejes de esta manera. Eso hay que hacerlo en las 6 ruedas. Deben de quedar a un ángulo de 90 grados, lo más aproximado que se pueda. El siguiente paso, amigos, es doblar solamente 4 ejes de esta manera. Hay que hacerlo también a un ángulo de 90 grados, aproximadamente a medio centímetro, así como se ve en la imagen. Así deben de verse. Hay que tratar de que estos 4 ejes queden de una manera muy uniforme. Yo estoy utilizando este tipo de pinzas que son planas, pero se puede hacer este trabajo casi con cualquier tipo de pinza. Les recomiendo que lo hagan con mucha calma y con mucha precaución para obtener un buen resultado. Así debe de quedar. Ahora hay que unir las puntas de los ejes. De esta manera nos podemos apoyar con la base del carrito para que todas las llantas nos queden a la misma distancia. Yo en este caso los voy a soldar con soldadura de estaño, pero se pueden pegar con cola loca y un poco de carbonato. Este sería el resultado, amigos. ¿Qué opinan? Se requieren 2 bujes. Yo en este caso lo saqué de un encendedor, pero puede ser cualquier material. Ese buje hay que pegárselo o soldarlo al centro de las ruedas, así como se ve en la imagen, porque por ahí va a pasar un eje. Este sería un resultado de una parte de la suspensión. Hay que poner un eje en el buje con el tope hacia las llantas y doblarlo con un ángulo de 90 grados. Y en el extremo posterior del eje hay que hacer otro doblez, pero este es de menos grados, aproximadamente de 45 grados. Así como se ve en la imagen, ahí vamos a unir ese otro eje. Este sería el resultado, amigos. Una disculpa porque se me perdió el video de cómo hice esto, pero ahí tienen el ejemplo. Se puede utilizar también una aguja de coser como un eje fijo. Ese hay que soldarlo donde hace ángulo de 45 grados.
Ya solamente hay que ponerle unos topes a las llantas para que tengan muy poco juego axial, así como se ve en la imagen. Lo siguiente es marcar y cortar los ejes que son fijos, así como se muestra. Este paso es muy importante, amigos. Hay que hacerle un buje para el eje fijo. Yo estoy utilizando una aguja. Esta hay que llenarla de aceite. Hay que quitarle el exceso. Esto es para que quede todo bien alineado. Hay que poner carbonato encima del eje, así como se muestra en el video. Hay que poner bastante cantidad. El aceite que le pusimos no va a permitir que el carbonato se adhiera. Ahora solamente hay que ponerle bastante pegamento, así como se muestra. Y rápidamente, antes de que seque, hay que sacar el eje. El aceite nos va a ayudar mucho. Hay que darle muy poco tiempo al pegamento, amigos. Y después hay que retirar el eje. Este se puede hacer con unas pinzas y girando un poco, así como se muestra en el video. Sí es muy importante utilizar cualquier tipo de aceite. Este será el resultado, amigos. Un muy buen buje. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esta técnica, amigos? Déjenmelo en los comentarios. Creo que se ve bastante bien. Y como siempre les recomiendo, amigos, siempre hay que estar probando. Hay que probar que todo funcione correctamente. Hay que probar en las dos partes. Lo siguiente, amigos, hay que rebajar estos topes. Exactamente ahí, como se muestra en el video. Eso se puede hacer con lija. Ahora, amigos, hay que rellenar esta parte con plastilina epóxica para darle un poco de forma. Este será el resultado. Ustedes le pueden agregar los accesorios que quieran. Ya solamente falta pintar todas las partes. Esto fue lo que se me ocurrió a mí. Esta es la cámara, le puse unos pequeños detalles. La carrocería. ¿Qué opinan, amigos? ¿Cómo se ve? Y recuerden, amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Estas llantas y muchas más las podrás encontrar en la página samedwheels.com. Tiene muy buena variedad. Es muy recomendable. Hay que ponerle varias capas de pintura. Yo utilicé pintura acrílica para los ejes, para darles un poco de espesor. Y esta pieza, amigos, la vamos a utilizar para el armado final. No la vayan a perder. Ahora sí, amigos, la parte que más me gusta, el armado final. Y como es el armado final, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Esta parte hay que pegársela a la carrocería con una pequeña gota de pegamento. No es necesario tanto. Solamente hay que ponerle poquito y un poco de presión. Hay que probar que la cámara funcione correctamente, que tenga su movimiento. Y como las llantas las hicimos en dos partes independientes, va a ser muy fácil su colocación. Lo más importante de esto es que quede todo bien alineado. Esto hay que hacerlo con calma, amigos. Hay que disfrutarlo. Ya solamente falta pegar el eje que va fijo. Para eso vamos a apoyarnos con esta pieza para que todo nos quede alineado a la misma altura. Eso con un poco de pegamento. Y este será el resultado, amigos. Hay que probar todas sus partes móviles. Que todo funcione como debe de ser. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué tal va quedando? Hay que probar
que el balancín funcione correctamente, que las ruedas giren correctamente. Y como es mi lema, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Amigos, les pido de favor que me ayuden a compartir mi contenido para dar a conocer mi trabajo a más personas que les gusta este tipo de carritos. Es muy importante para mí que me dejen sus comentarios u opiniones para mejorar mi contenido. De antemano, muchas gracias. Espero que este tutorial de cómo hacer un Hot Wheel Custom sea de su agrado y sobre todo les sirva. Y una cosa muy importante, no olviden suscribirse, amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.